Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, donde semanalmente les contamos la labor de los representantes y cómo esta impacta en la comunidad. Carmen, buenas noches. Edwin, buenas noches. Un saludo para usted y para los televidentes que cada 8 días nos acompañan. Hoy les tenemos importantes y variados temas de interés para el país y las regiones. Así es, Carmen. Demos entonces paso a nuestros titulares de lo que veremos en la presente emisión. Representantes se pronuncian acerca de la jornada electoral en Venezuela. Comisión de Relaciones Internacionales debatió el tema. Congreso se une en contra de la trata de personas. La Cámara comprometida con mejorar las condiciones de pescadores artesanales y de subsistencia. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La situación que vive Venezuela a raíz de las elecciones del pasado fin de semana ha sido materia de discusión y debate en Colombia. Por supuesto, la Cámara de Representantes no ha sido ajena a esta coyuntura. Así es, Edwin. El tema se discutió de manera informal en la Comisión de Relaciones Internacionales. Los congresistas dieron sus puntos de vista y se espera para los próximos días un comunicado oficial. Las elecciones en Venezuela han dejado en la comunidad internacional más dudas que certezas. Pero Venezuela se pronunció, Venezuela está mostrando los resultados y por eso el descontento de tantas personas en las calles. Lamentamos, por supuesto, las condiciones de violencia que se están viviendo en este momento, pero por supuesto que hay un robo y es monumental y es un fraude al electorado. Un país como Colombia, con unas elecciones estables, que supuestamente es paradigma de democracia en el continente, no se puede prestar para hoy decir que en Venezuela se pueden reconocer esas elecciones. Desde el año 2014, el vecino país viene enfrentando diferentes sanciones internacionales, que según algunos congresistas han agudizado la situación, provocando la crisis migratoria de venezolanos por el mundo. Sanciones que podrían ser más agresivas de no llegar a tener claridad en lo sucedido en las elecciones del pasado domingo. Sigue siendo necesario levantar los bloqueos en contra de Venezuela para garantizar la paz, la justicia social y la democracia. Creo que van a llegar miles y miles de venezolanos a nuestro país, donde hoy estamos enfrentando una situación económica difícil para poder darles la mano a todos ellos que puedan llegar a Colombia. Desde la Comisión Segunda se espera que en los próximos días sea llamado a debate de control político el canciller Luis Gilberto Murillo, para que entregue todos los pormenores de las acciones que se adelantarán como nación para ayudar a esclarecer lo sucedido en los comicios del vecino país. Mari Lovera Agüero es una ciudadana venezolana como muchos que emigraron a Colombia y que hoy tienen incertidumbre tras los resultados electorales en su país. Así es, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, salió a la calle para responderle a ella y a los cerca de 3 millones de venezolanos que viven en Colombia. Esto es Jaime Raúl Escucha. Mi nombre es Mari Bexabel Lovera, vengo de Venezuela, Barquisimeto. Llegué acá a Colombia en el 2018, estoy viviendo actualmente en Bogotá y me gustaría preguntarle al presidente de la Cámara qué piensa de nosotros los venezolanos, lo que hemos llegado acá y cómo podría él ayudarnos a nosotros. Bueno, yo soy de un departamento, Boyacá, en donde se gestó la libertad de América. Ustedes y nosotros luchamos juntos para ver a nuestras naciones libres y desde nuestro ADN tenemos claro que Colombia y Venezuela son una nación hermana. Por ustedes, por los venezolanos que están acá, tenemos todo nuestro respeto, la solidaridad. Sabemos que les ha tocado difícil, a Colombia también le ha tocado, a muchos colombianos en otros momentos, salir a Venezuela, ir a otros países producto de la violencia y sabemos que no es fácil. Obviamente hay problemas, como en todo lado, no todo el mundo se porta bien y se generan dificultades, pero en lo personal creo que los colombianos ante tu pueblo hermano debemos ser muy solidarios y tender los brazos siempre y tenerlos abiertos para que en educación, en salud, en oportunidades ustedes tengan la mayor protección por parte del Estado colombiano. El problema de Venezuela actualmente, me imagino que van a salir más hermanos venezolanos huyéndole a la dictadura que tiene el presidente allá. ¿Cómo podría ayudar a aquellos hermanos venezolanos que van, lo más probable es que lleguen acá a Colombia? Bueno,
antes de hablar de los que puedan llegar, yo sí creo que es importante hablar de los que están y de lo que estamos viviendo en este momento. Lo primero es que hay gente que está protestando en las calles y nosotros todos, los colombianos y colombianas, debemos velar por la garantía de los derechos humanos en tu país. Que quien proteste lo haga sin miedo a perder la vida. Eso uno. Lo otro, exigir con total contundencia que se garantice la legitimidad de la decisión de tu pueblo, de los ciudadanos de tu país. No debe haber manto de duda de la decisión tomada el pasado domingo. Y lo tercero es que es importante entender que en Venezuela hay un gran inconformismo por el gobierno actual que debe ser interpretado tanto por la actual presidente como si se llegue a dar la alternancia por quien llegue al poder, independientemente de quien llegue. Venezuela necesita unidad, necesita oportunidades y en eso Colombia debe facilitar todos los caminos posibles. Frente a quienes lleguen, lo mismo que pasa con ustedes, debemos pedirle a la comunidad internacional mayor apoyo. Ustedes necesitan ayuda, los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las personas que están saliendo de allá necesitan ayuda y es un esfuerzo que solo Colombia no puede hacer. Necesitamos llamar a la comunidad internacional a proteger al pueblo hermano de Venezuela y a darle las mejores condiciones de vida posibles. Presidente, me gustaría que nos apoyara en cuanto a lo que es la salud, aquellos venezolanos que aún no están regularizados acá en Colombia. En cuanto a trabajo, muchos no tienen un trabajo estable, por lo que no tienen algún permiso acá en Colombia. En varios espacios muchos congresistas se han pronunciado para precisamente plantear esos temas que tú mencionas. Y cuando hablamos de una reforma a la salud, también hablamos de la población migrante, de la importancia que ustedes tengan acceso a la salud, como estamos pidiendo que nuestros campesinos en los sectores más apartados también tengan la posibilidad de tener un médico para dar salud preventiva, para fortalecer nuestro sistema educativo que necesita más recursos y en la medida en que ustedes también hagan parte de las discusiones que se dan en la Cámara, que estén pendientes, que se comuniquen con nosotros a través de los canales institucionales y que escuchen la voz, que hagan que su voz se escuche también acá en el Congreso, seguramente los vamos a tener siempre en cuenta como lo hemos tratado de hacer en todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Sabemos y entendemos que el pueblo venezolano es un pueblo hermano y que debemos tenerlo en cuenta. Y hacemos desde acá y a través de esta primera nota que hacemos como presidente de la Cámara de Representantes, un llamado a la comunidad internacional a cuidar de Venezuela, a cuidar de ese pueblo hermano, a garantizar la vida y la democracia en un país con el cual nos luchamos la independencia, la libertad de América, queridos y queridas ciudadanos de nuestro país. En la Cámara avanzan numerosas iniciativas en beneficio de las mujeres, incluidas las mujeres migrantes. Desde esta semana tendremos una nueva sección en la que ellas serán las protagonistas. Mujeres con todas las de la ley. Según la última encuesta del DANE, el 50,2% de la población migrante de Colombia corresponde al género femenino y están entre las edades de 9 y 55 años. Hablamos con una migrante venezolana quien nos compartió cómo ha vivido ese proceso. Me duró 3 días de viaje para poder llegar hasta acá. Aparte de que traía a mi hijo pequeño de 6 años en las piernas porque solamente logré contar con un solo pasaje. Desde que estoy acá no he tenido acceso a ningún programa ya que no tengo permiso como tal, porque aquí para que asistir hasta una consulta médica necesitaríamos tener el PPT y acá ahorita las páginas de migrantes venezolanos están cerradas. Cambiar esta realidad que viven las mujeres migrantes se ha convertido en un reto para los congresistas que están realizando esfuerzos para atender esta problemática. Estamos formulando un proyecto de ley donde nos garantice unos protocolos en temas de asilo, de refugio y de migración ilegal, en temas principales de la mujer, tercera edad y los niños, porque no hay
hay un protocolo que nos diga cuando hay esta clase de situaciones qué hacer. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Darién, donde estuvimos hace 8 días en una audiencia pública, es terrible. Nos hablaban de miles de violaciones, de mujeres que se están viendo abocadas inclusive a ser abusadas para poder hacer este tránsito. Desde esta comisión vamos a trabajar incansablemente en proyectos de ley directamente hacia esta población. Son las migrantes y en general todas las mujeres las que enfrentan muchos desafíos sociales. Para respaldarlas existe la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que a propósito designó su mesa directiva y trazó los objetivos para este periodo. Hacer el recorrido por nuestro país, a escuchar a las mujeres, a plantear alternativas de solución para que se vean identificadas en las leyes que promovamos en el Congreso de la República. Desde la oposición también hubo pronunciamientos sobre el proceso electoral de Venezuela. La segunda vicepresidenta Lina María Garrido envía un mensaje a Edmundo González y María Corina Machado. Esta es la oposición en Cámara. El mundo tiene claro que la victoria en las elecciones de Venezuela fue para Edmundo González y María Corina Machado. Para ella, mi total admiración, representa fuerza, patriotismo y amor por su país. En realidad, el fraude comenzó desde el momento en que el régimen la inhabilitó para ser candidata. Da vergüenza que gobiernos como el nuestro sea indiferente y no defienda la transparencia con la publicación de las actas, lo que se configura en un silencio cómplice mientras el dictador gana tiempo, falsifica y reprime con brutal violencia. Nicolás Maduro ya demostró ante el mundo que no tiene límites y eso sin duda ocasionará graves afectaciones a nuestro país, una nueva crisis migratoria y humanitaria para la cual no estamos preparados. El presidente Gustavo Petro y el canciller Guillermo Murillo con su silencio avalan el abuso y el fraude. Queda claro que los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos solo se pregonan en vacíos discursos. Las redes sociales de los representantes también se movieron alrededor del tema venezolano. Veamos qué postearon en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Continúa la crisis política en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que ratificaron a Nicolás Maduro como presidente de ese país. La comunidad internacional se pronunció frente a ese proceso electoral. En Colombia, los representantes a la Cámara también se manifestaron. Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, posteó: abro comillas, la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro se acaban de robar las elecciones de Venezuela en cara del mundo entero. Qué día tan triste para la democracia, cierro comillas. Por su parte, el representante por el pacto histórico, David Racero, aseguró que, abro comillas, fui uno de los primeros en decir que debían darse a conocer las actas de votación de manera pública. El que nada debe, nada teme, señor Nicolás Maduro, cierro comillas. Saray Roballo, representante por Córdoba, publicó, abro comillas, frente a la creciente incertidumbre y la falta de credibilidad de los resultados electorales, es imperativo que la comunidad internacional se pronuncie con firmeza. Cierro comillas. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, invitó al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas de su país y veeduría internacional profesional. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Los municipios más afectados por la violencia del conflicto armado y los más ricos en fauna y flora podrán fortalecer su turismo. Somos 170 municipios PEDET en 11.000 veredas, que estas regiones que han sido olvidadas y afectadas, aporreadas por el conflicto armado, sean como un enfoque que le vea al presidente o el gobierno en el tema del turismo. Crear un fondo con el 25% del fondo del Fontur vayan estos recursos, el 25% de ese fondo vayan destinados a los municipios PEDET. El turismo se ha proclamado como una oportunidad de desarrollo local sostenible en estos territorios emergentes.
Los representantes Duvalier Sánchez y Norman Bañol fueron elegidos como presidente y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Su prioridad será la política de seguridad nacional. Sin política de seguridad nacional, pues es difícil poder proteger la integridad y la vida de las personas. Así que vamos a lograr ir a los territorios, darle voz acá, elevar los debates de control político para exigirle al Ministerio de la Defensa que tome las medidas, por un lado, para garantizar la seguridad y por otro lado, que nos cuenten si los procesos de paz y diálogos tienen un sentido, van a tener buen puerto o en qué etapa están. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año que será de 523 billones de pesos. La discusión será en medio de las cifras de ejecución de los recursos de este año que no han sido las mejores hasta la fecha. En las comisiones económicas inicia la discusión del presupuesto para el próximo año, la hoja de ruta en materia económica del país. Sin embargo, para los representantes genera preocupación la disminución de los recursos en algunos sectores sensibles. Vamos a estar muy pendientes de la ejecución del presupuesto del 2025. A pesar de que va a estar muy castigado este presupuesto por el bajo recaudo tributario, pues estaremos atentos para que los diferentes ministerios realmente lleguen con la inversión a las regiones más distantes de este país. Nos preocupa el aumento en los gastos de funcionamiento. Es increíble que un país que hoy tiene los problemas que tiene, las necesidades que tiene, pues el gobierno esté pensando en aumentar de manera innecesaria el funcionamiento. Se disminuye la inversión, se aumenta la deuda pública y como tal van a haber muchas expectativas frustradas en materia de vías, por ejemplo, en materia de educación, que aunque levemente se aumenta el presupuesto, no se van a cumplir las expectativas presupuestadas. Menos del 30% de los dineros asignados a los ministerios dentro del presupuesto de este año no se ha ejecutado, lo que genera preocupación en las comisiones económicas. Hacer la evaluación de la ejecución presupuestal del año 2024, porque hay entidades, ministerios, departamentos que no lo van a lograr la ejecución al finalizar el año y hay que evaluar frente a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y frente a la capacidad que tienen de ejecutar cuál debería ser su presupuesto para el 2025. En los próximos días se nombrarán a los ponentes y coordinadores ponentes para el estudio del proyecto de ley. La trata de personas es un delito que va en aumento en nuestro país. En la Cámara, una iniciativa busca identificar y judicializar las redes, empresas fachadas y personas que incurren en ese delito. Escuchamos el testimonio de una indígena víctima de trata de personas para la explotación laboral. Estando en Mitú, pues me ofrecieron una oferta laboral de trabajo por acá en la ciudad de Bogotá. Pues la señora que me trajo, ella nunca, no me quiso pagar porque comenzó todo por un malentendido de una vajilla. Entonces la señora me decía que hasta que yo no pagara la vajilla que valía 5 millones de pesos, entonces ya no me dejaba salir. Este es uno de los cientos de casos que se vienen registrando en el país y el que ha revelado que la trata de personas no solo es de tipo sexual, sino también laboral, de servidumbre y otra forma de esclavitud que es necesario frenar y alertar a la ciudadanía, y más cuando la migración y la falta de empleos se convierte en un cultivo para caer en estas redes. Cómo la trata está vinculada a la migración, por ejemplo en el caso del Darién, que este cuello de botella que se ha convertido el paso de la migración y que muchos actores y equipos y organizaciones ilícitas han hecho que se convierta en uno de los puntos más importantes para la trata de personas. Y dada la magnitud de estos casos, y no solo a nivel nacional sino internacional, el Senado se ha unido con la Cámara de Representantes para legislar mediante un proyecto de ley que busca unir fuerzas con las autoridades, entidades gubernamentales, estamentos judiciales, empresa privada e incluso universidades para prevenir este tipo de delitos. Las organizaciones criminales, mayoría de ellas transnacionales, han visto en Colombia un país en el que tienen la posibilidad de tomar muchas personas, no solo mujeres, hombres también, y mayoría de ellos muy jovencitos y hasta niños,
¿para qué cosificarlos, mercantilizarlos y sacar provecho económico de ellos? Es de señalar que en el desarrollo del foro que antecede a la erradicación del proyecto de ley, se denunció que otros tipos de trata de personas son la mendicidad ajena, la extracción de órganos y el matrimonio servil, que se viene en aumento y caza fácilmente a los jóvenes en las redes sociales que busca oportunidades en el exterior. Si usted no está conforme con su matrimonio, hoy no puede tomar la decisión de disolver el vínculo sin un acuerdo con la pareja. Hablamos del tema porque en la Cámara el proyecto de divorcio unilateral superó un nuevo debate. Les contamos los detalles. Les explicamos. Para divorciarse en Colombia tiene que haber al menos una de 9 causales, que pueden ser relaciones sexuales extramatrimoniales, maltrato o embriaguez habitual. De esas 9 causales, 8 son contenciosas, o sea que uno de los cónyuges debe presentar una demanda ante un juez para solicitar el divorcio. Y la 9ª causal es cuando ambas personas están de acuerdo y ante un juez se separan. Ahora, con el divorcio unilateral no debe existir ninguna razón, solo la decisión de una de las 2 personas. Abandonar un poco los dogmas y los paradigmas religiosos y entender que todo lo que se haga en materia de libertad es por la salud mental de las parejas y de las familias colombianas. Si se desenamoran, si no se sienten bien, si son maltratados, si se acabó el amor que puede ocurrir, soliciten su divorcio. Ese es el propósito de este proyecto de ley. Para el abogado Jorge Peralta, en Colombia hay mora judicial, es decir, muy pocos juzgados para tantos casos de divorcio. Actualmente las personas son prisioneras, si se quiere, de una legislación ortodoxa, lenta y complicada. Es una iniciativa legislativa que es necesaria para el derecho de familia. En las calles les preguntamos a las personas, ¿están de acuerdo o no con el divorcio unilateral? Esto nos dijeron. Creo en la libertad de las personas y si una persona ya no quiere estar con otra, pues tiene el derecho a decirlo y a divorciarse. Sí, yo pienso que sí, si tú no quieres estar con una persona, nadie puede obligarte a estar con esa. Estoy de acuerdo con que ambas personas puedan hablar y puedan consensuar eso. ¿Y si una de las 2 no se quiere separar y la otra sí? Es complicado. Al proyecto solo le falta un debate en la plenaria de la Cámara para que se convierta en ley de la República. Los cuidadores son personas que brindan asistencia a otra que se encuentra en situación de discapacidad. Hace un año entró en vigencia una ley que mejora sus condiciones de vida, pero que aún no se implementa en su totalidad. La Cámara viene haciendo seguimiento a la norma. Estela Villanueva es madre de 3 hijos con discapacidad y desde hace más de 40 años se dedica, además de ser madre, a ser cuidadora permanente. Situación similar a la de los millones de colombianos que dedican su vida al trabajo del cuidado y de los cuales en un gran porcentaje no son remunerados. Uno de los retos es hacer las dos labores, o sea, dar el alimento, los servicios, el arriendo para las personas que tengo a cuidado y estar pendiente de ellos. Entonces eso hace que uno tenga que ingeniarse unidades productivas o una forma de recurrir a un dinero para poderlos mantener. A un año de entrada en vigencia de la ley, aún hace falta tener un registro de cuidadores en Colombia, además de otros aspectos que no han permitido su completa implementación. El concepto de Hacienda pues no es como muy favorable. Seguimos trabajando sobre el tema de el bono para los cuidadores. Desde el Congreso avanzan diferentes proyectos que buscan entregar soluciones para esta población, como el de crear los fondos de protección y apoyo a las personas con discapacidad y cuidadores de Colombia. Renta básica para las personas con discapacidad y su cuidador, por supuesto también proyectos productivos que hagan autosostenible a las familias con personas con discapacidad y sus cuidadores, el tercero de formación a los cuidadores para no repetir la historia. Hasta que los sueños de los cuidadores y las cuidadoras se vuelvan realidad. Yo sueño con que nosotros los cuidadores y cuidadoras tengamos una vida digna. Colombia no tiene un censo de sus pescadores ni conoce cuál es el potencial exacto de pesca del país. Muchos de los pescadores artesanales y de subsistencia están ejerciendo su labor sin prestaciones laborales, acceso a servicios públicos y en extrema pobreza. Los representantes comprometidos con los problemas de las regiones realizaron un debate de control político y pidieron a las autoridades acciones concretas para la formalización y mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.
el recurso pesquero se ha ido agotando, y así como se ha ido agotando el recurso pesquero, también se ha ido agotando el pescador. Como Raúl, hay cerca de 300.000 pescadores en Colombia que piden a gritos ser incluidos en el censo del DANE para acceder a condiciones de vida dignas. La Cámara le puso la lupa a esta situación. Mientras no se haga el censo, esos pescadores no pueden ser caracterizados, y al no ser caracterizados no pueden tener carnet, y al no tener carnet no reciben beneficios BEPS, no reciben seguro por actividad de alto riesgo, no reciben seguro de veda o sedeveda, que equivale a medio salario mínimo, y adicionalmente no reciben la inclusión en el sistema del régimen subsidiado. El DANE responde que está adelantando el censo y estaría terminado en 2026. Otras entidades encargadas afirman que han planteado otras alternativas para los pescadores. Sin embargo, como autoridad hemos venido avanzando en todos los otros artículos de la ley con nuestros programas de fomento, alianzas interinstitucionales, memorandos de entendimiento con el SENA y todo lo que está dentro de nuestra misionalidad. Hemos avanzado para así poder avanzar con el desarrollo del sector pesquero, que es un sector de los más olvidados y empobrecidos del país. Esta población espera que sus peticiones sean escuchadas por el gobierno nacional. ¿Qué es lo que se está buscando con el gobierno? Que nos den alternativas, que tengamos otra oportunidad en otras cosas. Por ejemplo, voy a decir algo, que nos den unas tierras para cultivar, no sé si hacer piscicultura, que nos den para hacer unas tierras para el pancoger. Pues me parece buscar otras alternativas y que el gobierno realmente quiera colaborarnos en eso. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Normas especiales para la protección del Departamento de Amazonas, contribución para fomentar el turismo y servicios esenciales de salud para la población vulnerable son la base para los 3 proyectos de ley radicados que favorecerán a la población del pulmón verde del mundo, el Amazonas. Hemos radicado 3 importantes proyectos que nos van a ayudar a que nuestra población mejore su calidad de vida. Requerimos un enfoque diferencial, no solamente para la atención en salud, en educación, sino para mejorar nuestra economía. Entonces, estamos trabajando desde el Congreso, en Cámara y en Senado, con nuestros compañeros para mejorar el desarrollo de nuestra hermosa región. Con el mismo presupuesto y la misma planta de personal, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas se transformaría en ministerio. De ser aprobado un proyecto de ley radicado por los representantes de las curules de paz que empieza a hacer tránsito en el Congreso. Muy difícil de que una entidad que no tenga rango ministerial pueda articular o dirigir la política pública nacional. Esto lo que va a permitir es acelerar todos los procesos en los cuales estamos incluidos los unos y los otros como víctimas del conflicto armado en nuestro país. No pretendemos ampliar la estructura de funcionarios del Estado en esta entidad. Lo que pretendemos es dar estabilidad en los trámites y en las condiciones que van a tener las víctimas en este país. Entregar viviendas nuevas y con entornos comunes seguros para familias de escasos recursos de la ciudad en los próximos 4 años es la labor que va a adelantar la Caja de Vivienda Popular. Miles de familias serán beneficiadas con vivienda de interés prioritario, vivienda que va a servir para sacar a familias que viven en alto riesgo no mitigable. Adicionalmente, tenemos una meta de 4.000 mejoramientos de vivienda para mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que necesitan mejores pisos, cocinas o cubiertas. Hay una iniciativa en el Congreso de la República que tramitamos y que estamos esperando a que sea ley de la República que permite el acceso de la red de gas natural, el subsidio de la red de gas natural precisamente para estas viviendas. De esta manera llegamos al final de la presente emisión, no sin antes agradecer su sintonía y recordarles la invitación para seguir nuestros canales digitales. Carmen. Los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de los temas que se generan desde la Cámara y que son de interés para las regiones y para el país. Buenas noches.